de tener, Señor, esta oportunidad de conocer más de ti, Señor. Gracias porque en tu gran amor tú has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido reunirnos con nuestros hermanos en esta convocatoria que tú haces, Señor, a adorarte y a gozarnos unos con otros, Señor. Permite que podamos aprender un poco más de tu palabra y, Señor, que esto sea de utilidad para todos los días en nuestra vida, Señor. Ponemos esto en tus manos para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Vamos a ver de nuevo el tema que vimos hace 8 días. Hay un problema con la hermana. No nos pusimos bien de acuerdo, pero estamos contentos porque la palabra del Señor nunca regresa vacía, y aunque repitamos algunas ocasiones el pasaje, siempre es diferente la manera en cómo lo abordamos y siempre es de utilidad para nuestras vidas. Quiero comenzar leyéndoles un poquito más amplio de este pasaje. Voy a poner aquí la Biblia de púlpito, voy a usar mi Biblia, y voy a irme en el mismo capítulo 12, pero voy a empezar en el versículo 9, y se los voy a leer en esta versión, que es la versión Nueva Biblia de las Américas, en donde vamos a ampliar un poquito más el pasaje. Dice, a partir del versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloren. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres, amados. Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Mis amados hermanos, el domingo 22 de febrero de este año, hace unos meses, México vivió uno de los episodios de violencia más emblemáticos de la vida contemporánea. En un operativo llevado a cabo en Jalisco, el ejército mexicano, junto con la Guardia Nacional y la Marina, localizaron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, y generaron un operativo militar que terminó con un enfrentamiento armado, en donde este sujeto fue herido de gravedad, muriendo momentos más tarde. Como respuesta a este operativo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación llamó a sus correligionarios a dar una respuesta violenta en todos los puntos de nuestro país en donde ellos ejercen sus operaciones delictivas. Pudimos ver en las imágenes de las noticias vehículos que fueron incendiados, comercios que fueron quemados, carreteras que se bloquearon, tiroteos en zonas comerciales y residenciales, y todo esto fue parte de las represalias que se presentaron en muchos estados de la República. Sin embargo, Jalisco fue el más afectado. Estas represalias, mis amados hermanos, no fueron ajenas a los cristianos.
De acuerdo a la organización Puertas Abiertas, que es una organización cristiana de carácter internacional que se dedica a apoyar y a fortalecer y servir a cristianos que son perseguidos por su fe en más de 60 países, y que evalúa las afectaciones que la cristiandad tiene por causa de la violencia que se vive en el mundo, dice que algunas iglesias en diferentes estados, pero principalmente en Jalisco, suspendieron sus cultos. Una iglesia en Guanajuato fue afectada cuando miembros del cártel incendiaron un vehículo justo en el exterior del templo. Y aún aquí mismo, mis hermanos, aquí en Tehuacán, a 30 metros de la puerta de nuestra congregación, detuvieron a 2 personas que estaban por incendiar el Oxxo que se encuentra aquí en la esquina. Esto, que a medida que la violencia se extendía, provocó que muchos cristianos nos dedicáramos a la oración. Ustedes se acuerdan que inclusive estábamos aquí comiendo y estábamos orando, estaba el pastor Caleb. Y aún en Guadalajara, muchos líderes cristianos se subieron a los techos de sus iglesias y se pusieron a orar por una ciudad que estaba prácticamente desierta. El periódico digital Christianity Today da cuenta de la experiencia vivida por la congregación de la iglesia Gracia y Amor, que es una iglesia bautista, donde el pastor Constantino Varas cuenta todo lo que vivió cuando a mitad del culto comenzaron a escuchar disparos afuera del edificio. Dice el medio, cuando terminó la reunión, la congregación decidió quedarse en la iglesia 1 hora más para esperar noticias sobre lo que estaba sucediendo en las calles. Así que el grupo de alabanza volvió a tocar y la gente comenzó a orar tomando turnos. Mis amados hermanos, los cristianos de todas las edades hemos tenido que enfrentar a la violencia. A veces, como lo que les describo, por causa del narcotráfico, pero en todas ellas la violencia es generada por un mundo corrompido, por un mundo caído que no quiere saber nada de Dios. Detesta este mundo el nombre del Señor, y que este mundo quiere ser por sobre todas las cosas su propio Dios. El problema radica cuando esta misma actitud de violencia, tal vez en diferente medida y tal vez con diferentes expresiones, pero finalmente violencia, se refleja al interior del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al interior de la iglesia. En el libro de Romanos, Pablo nos da una cátedra teológica de lo que sucede en este mundo caído a causa de un ser humano caído. Así que por la sabiduría del Espíritu Santo, Pablo comienza su carta declarando el poder bajo el cual aquel que se quiera llamar cristiano debe vivir. Y vamos a ir explorando poco a poco esta carta para llegar al punto. Les voy a pedir que vayan al primer capítulo de Romanos. Estamos en Romanos. Vamos a irnos al capítulo 1 y me van a ir acompañando leyendo poco a poco este desarrollo que Pablo hace del estado que guarda el mundo caído. Pablo comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y una vez que Pablo ha establecido qué es lo que el cristiano cree, el que somos salvos por fe y que nosotros vivimos por fe, nos empieza a describir en todo el capítulo 1 y en todo el capítulo 2
esta espiral de decadencia en donde vemos cómo poco a poco el hombre va degenerando su vida, se va alejando cada vez más y más de Dios, y podemos ver que este hombre caído, que por causa del pecado del hombre, toda la tierra está maldita, y que es la presencia de este mal en la tierra, es por causa de nosotros. Somos completamente culpables de la desgracia de este mundo. Y somos culpables de esta posición que tenemos delante del Creador del universo. Pásese al capítulo 3, donde dice Pablo en el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así que en los capítulos 1, 2 y 3 Pablo nos ha explicado la decadencia del ser humano, cómo el ser humano se ha ido a un foso sin fondo. Pero a partir de este pasaje de Romanos 3:23, Pablo nos empieza a explicar cómo hay la posibilidad de entrar ahora en una espiral en ascenso. Cómo es que la gracia de Dios ha sobreabundado sobre el hombre pecador, y por fin llegamos a un pasaje hermoso de Romanos 5. Vamos a Romanos 5, versículo 8 al 10, donde dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que llegamos a un punto máximo del humano en reconciliación con su Creador, donde ahora estamos muertos al pecado, hemos sido librados del pecado, y ahora nos encontramos unidos, como por matrimonio, dice Pablo, en Cristo, al formar parte de su santa iglesia. Por eso el capítulo 8 comienza diciéndonos que debemos vivir según el Espíritu del Señor, y que es a través de este Espíritu que hallamos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este capítulo 8 termina con estas hermosas palabras. Capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora les pido una disculpa por todo este recorrido de Romanos. Solamente quería precisar cuál es el estado del hombre y llegar a un punto clave en la teología paulina. Teología que es inspirada por el Espíritu Santo. Precisamente en Romanos 8, versículo 36 dice: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día y somos considerados como ovejas para el matadero. Hace un momento les decía que los cristianos de todas las edades han tenido
que enfrentar la violencia en un mundo caído. Y esas opresiones, mis hermanos, esas vejaciones, esos oprobios que sufrimos por causa de este mundo, no son otra cosa más que el mal que entró al mundo por causa de un hombre, de un ser humano desobediente al mandato de Dios. Podremos preguntarnos entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Y Pablo responde de la mejor manera: sí, tenemos que hacer algo. Es menester del cristiano vencer al mal. ¿Y cómo vencemos al mal? Pablo dice, pues conviene. Al mal hay que derrotarlo, pero no es a través de la violencia. Pues como de todos es sabido, la violencia genera más violencia. Siempre va a ir creciendo de tono. Lo que comienza con un insulto va a subir a malas palabras, va a subir a obscenidades, finalmente puede desembocar en golpes y, mis hermanos, puede llegar hasta un homicidio. Responder el mal con mal siempre será contraproducente. Por lo tanto, el cristiano está llamado a vencer el mal, sí, pero con el bien. El cristiano no busca venganza. El cristiano no responde mal con mal. Su arsenal es el bien. Aunque esto no es contradictorio, puede ser paradójico, pero entendamos el por qué tenemos que vencer el mal mediante el bien. En el pasaje que leímos del capítulo 12, en el versículo 12, dice que nuestro propósito, pero en el capítulo 17, nuestro propósito o meta es lo bueno. Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Dice en la versión, la palabra hispana, esfuércense en hacer el bien ante cualquiera. Así dice esa versión. Y cuando tenemos una meta, mis hermanos, cuando tenemos un propósito, nada debe distraernos. Debemos de estar bien enfocados, sabiendo que aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de los obstáculos, todos ellos van a ser superados y por lo tanto debemos seguir esforzándonos para llegar a esa meta. Nuestra meta es hacer el bien. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El propósito de Dios por el cual hizo al hombre, por el cual te hizo a ti, es hacer el bien, hacer buenas obras. El Salmo 34, versículo 14 dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:16 dijo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y estos hombres glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El propósito, mis hermanos, del cristiano es hacer el bien, es buscar la paz, es perseverar en la paz. Por eso el Salmo dice, busca la paz y síguela. Y todo esto para que los hombres puedan ver y glorifiquen al Padre por eso que ven en nosotros. Así que ni siquiera la maldad nos debe distraer, ni siquiera aquella que es en nuestra contra. Versículo 18 de nuestro pasaje de Romanos 12 dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. ¿Qué significa esto de buscar la paz y seguirla? Que vimos en el Salmo 34. Es lo que dice el versículo 18.
en cuanto de ustedes dependan, estén en paz. El Santo Espíritu pone en nuestros hombros, como cristianos, anhelar vivir en paz. Yo no sé si alguno de ustedes no anhele vivir en paz. Creo que todos los cristianos anhelamos vivir en paz con nuestros semejantes. Que se haga lo posible, sobre todo cuando depende de nosotros. Que no lo dejen a la especulación, mis hermanos, sino que el Señor establece en nosotros, los hijos de Dios, que somos buscadores activos de la paz. Esto lo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5:8. Bienaventurados los pacificadores o los que procuran la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si Dios es un Dios de paz, por lo tanto, aquellos que quieran llamarse sus hijos deben ser agentes de paz, agentes de reconciliación. Por eso no pagamos mal con mal, por eso no pagamos insulto con insulto, por eso no pagamos ojo por ojo, golpe por golpe, porque somos hijos de Dios y queremos sembrar la paz. Finalmente debemos de comprender que nuestro consuelo es Cristo. Versículos 19 y 20 de Romanos 12. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchos podrán pensar que la respuesta a la violencia generada por los grupos armados es la protesta. Deberíamos de levantarnos a protestar para que el gobierno nos dé más seguridad. Algunos otros podrán pensar que es hacer un esfuerzo contrapuesto de la misma magnitud. Sin embargo, debemos ser conscientes que nosotros no necesitamos tomar venganza. Aquella persona que confía en sí mismo va a buscar defenderse, va a buscar devolver mal por mal, va a buscar la venganza, pero el cristiano no necesita defenderse, mis hermanos. El cristiano espera en el Señor. Dios dará a cada quien su pago, por tanto en Él confiamos. No es que Cristo haga pagar a nuestro enemigo, no, de ninguna manera. Eso no debe ser el pensamiento cristiano. Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, habla en Romanos 5:10 diciendo: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Mis amados hermanos, el cristiano tiene la esperanza de que su enemigo venga a Cristo. ¿Por qué? Pues porque nosotros fuimos enemigos, pecadores, alejados de Dios, opuestos completamente a la voluntad de Dios, y sin embargo, aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Fuimos sujetos a la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios tuvo misericordia de mí. Yo sí puedo sujetarme y aferrarme a lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, cuando le dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo lo digo. Dios en su omnisciencia, mi amado hermano, conocía mi pecado. Toda mi maldad la conocía. Yo estoy completamente desnudo delante de Dios. Él sabe lo que pienso, lo que hice, lo que digo. Él lo conoce. Y aún así, sabiendo lo que yo soy,
decidió humillarse en forma de siervo, vivir una vida perfecta, morir en la cruz de Calvario, tomando mi lugar para pagar por mí y salvarme y darme la vida eterna. ¿Quién soy yo para que el Señor tenga de mí misericordia? Y sin embargo, mis hermanos, yo fui bendecido con misericordia. Así que, ¿por qué no podría tener la misma misericordia que tuvo conmigo, con mi enemigo? Octavio Wilson, un teólogo bautista, dijo: Cristo tomó tu copa de dolor, tu copa de maldición, la apretó contra sus labios, la bebió hasta la última gota y luego la llenó con su dulce, perdonador y compasivo amor. Y te la devolvió para que la bebieras y para que la bebieras para siempre. Cristo tomó tu copa de maldición y te la devolvió llena de su amor y su perdón para que tú la bebieras. Mis hermanos, la cuestión es que hemos malinterpretado el versículo 20, que es un versículo hermoso. Dices, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Muy claro. Y si tiene sed, dale de beber. Excelentemente claro. Pero ahí es donde lo distorsionamos, porque haciendo esto, carbones encendidos o ascuas de fuego, dice la Reina Valera, amontonará sobre su cabeza, y queremos que se le queme la cabeza a nuestro enemigo. No es lo que estás, no es que lo estés condenando al infierno. Mis hermanos, el infierno nos correspondería a todos como pecadores. No, lo que el apóstol quiere decirnos aquí es que con nuestra bondad, con nuestro amor, con nuestra entrega, al ver que nosotros no le pagamos con mal el mal que él está haciendo, sino que le pagamos con bien, él se va a sentir avergonzado, mi enemigo. Y entonces él se va a preguntar: ¿y este qué? Si yo lo traté mal, ¿por qué me trata bien? Así que esto hará que crezca la posibilidad de que esa persona se sienta avergonzada, se sienta conmovida y que venga a los pies del Señor. Nuestra mejor arma, mis hermanos, es la gracia de Dios. Cuando alguien nos agrede o sufrimos un agravio, alguna humillación, cuando en una diferencia se llega a una discusión o la discusión llega a palabras altisonantes o hay ofensas, mis hermanos, hay dos caminos: construir muros o construir puentes. Les voy a pedir que vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Pablo habla exhortando a los corintios porque se peleaban entre ellos. Salud. Y Pablo les dice: ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de la vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto delante de los incrédulos. Así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes
el hecho de que tengan litigios entre sí? ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En la iglesia de Corinto había muchas divisiones. Entre ellos discutían, se ofendían, se defraudaban, y lo peor, estos pleitos que tenían lo llevaban a los tribunales seculares con los incrédulos. Pablo les hace una pregunta: ¿por qué no sufrís mejor el agravio? Dice la Reina Valera. ¿Por qué no mejor sufren la injusticia? Dicen la Nueva Biblia de las Américas. Los corintios eran capaces de construir muros de separación absoluta, haciendo que día a día el pleito se hiciera más y más grande. Eran capaces más bien eran incapaces de soportar el agravio y perdonar al hermano. Eran incapaces de hacerlo. Por eso Pablo los confronta. Mi amado hermano, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que tú haces cuando alguien te agravia? ¿Lo soportas o lo confrontas? Jesús nos enseñó otro camino. Mateo 18:22 dice el Señor Jesucristo que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Un día, hace unos meses, tuve la idea genial de pedirle a la inteligencia artificial que me diera el resultado de este 70 veces 7, que es el resultado de 7 elevado al exponente 70. El resultado, mis hermanos, es un número de 62 cifras. 62 cifras. Si alguien quiere saber el número, aquí lo tengo anotado en mi celular. Sí lo anoto. Pero empieza algo así como 143.503 nonillones de veces. Yo te pregunto, ¿te crees capaz de llevar esa cuenta? Ya llegué a la 3 nonillones 1. Ya, no puedo perdonar más. ¿Tú crees que la vida te alcance para ir contando cada vez que tienes que perdonar, para que una vez que se agoten las oportunidades tú tomes venganza? Amados hermanos, gracia es dar un regalo a alguien que no lo merece. Por eso Jesús nos enseña en el Sermón del Monte a amar al enemigo, a poner la otra mejilla, a caminar 2 millas, a cargar más, a darle nuestro rebozo. Jesús nos enseña a perdonar 70 veces 7. Y aun cuando estaba en la cruz del Calvario sufriendo por nosotros, a punto de morir, sus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usamos de la gracia, perdonaremos siempre. Y mis hermanos, si estamos perdonando siempre, siempre podremos estar construyendo puentes que nos acerquen más con nuestra familia, pero sobre todo con la familia de la fe. Así que, mis hermanos, no paguemos con mal nunca, sino que demostremos el mismo carácter
que nuestro Padre Celestial tiene con nosotros de dar de gracia, dar el regalo del perdón a quien no se lo merece. Oremos. Amado Padre, gracias te damos porque tú nos enseñas antes de pedirnos y nos enseñas de qué tamaño es tu amor, de qué tamaño es tu gracia, de qué tamaño es tu perdón, en que nosotros, aun siendo enemigos, pecadores, constituidos como completamente enemigos de ti, Señor, tú entregaste a tu Hijo por causa de nosotros, para reconciliarnos contigo. Así que aunque éramos enemigos, Señor, fuimos reconciliados contigo, Padre, por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a ser como tú, a perdonar más, a responder con bien todas las cuestiones que pasen adentro de la iglesia, adentro de nuestra familia y en el mundo. Oramos por nuestros enemigos, oramos por los que se oponen a nosotros, oramos por los que buscan hacernos algún daño, oramos por aquellos que disfrutan vernos sufrir. No te pedimos que los elimines, no te pedimos, Padre, que los condenes al infierno, porque sabemos que tu carácter es que todos lleguen al arrepentimiento. Pero sí te pedimos que así como tuviste misericordia de nosotros, tengas misericordia de ellos. Llámese como se llame, sea quien sea, ten misericordia y permite, Padre, que esa persona, ese hombre o esa mujer, te conozca a ti y a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Oramos por aquellos que quieren destruir a tu iglesia. Sabemos que todos los que se oponen a ti tendrán su paga en el fuego eterno. Pero seguimos orando para que tengas misericordia, porque tu palabra dice que tú eres un Dios lento para la ira, pero infinitamente grande en misericordia. No permitas, Padre, que se nos olvide que tú tuviste misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la mirada fijada en nuestro Salvador Jesucristo, que podemos actuar con el mismo amor con el que Él nos amó, de manera que los que nos ven puedan reconocer que somos hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.